Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenas estás? tardes. Hola, Eri. ¿Todo bien? No, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Tanto Nuria tiempo. también. Tanto tiempo, tanto tiempo. Sí, sí, ya nos vamos a volver a encontrar. Ya Bueno, pronto. sí. Yo quería, bueno, si bien spoileamos un poco la semana pasada y te vendimos como el cierre, quería contarles entonces que ahora tienen en presencia virtual a nuestra ex adjunta de cátedra durante muchos años y es la autora de los muchos textos que ustedes han trabajado y de hecho 2 de los 3 de hoy. Entonces queríamos, a partir del reconocimiento, tanto que hablamos de las formas de reconocimiento, María José sigue siendo como nuestra asesora y tutora teórico-afectivo-pedagógica. Y nos parecía clave que pudiese también con ustedes, que vienen trabajando muy bien en las lecturas, en las tutorías, pudiesen, bueno, tener este cierre con ella y también darle la oportunidad a ella que de esta manera virtual también los pueda y las pueda conocer. Así que yo sin más los dejo con María José Acevedo y yo, María José, te voy a compartir la pantalla y cuando vos me vas diciendo cambio el PowerPoint. Pero bueno, presentate y... Vos, escuchame una cosita, Ger, vos tenés Yo los tengo tus power. materiales. Yo ya te los voy a compartir, los vas a ver en pantalla Está bien. y cuando vos me digas yo los voy pasando. Empiezo por el de Ulloa, ¿no es cierto? Por el de Ulloa. No, voy a hablar primero Empiezo con el... del conflicto. Perfecto. ¿Sí? Hablo el de conflicto. Mira, pensé con el conflicto, primero hablar del conflicto, después de lo de Ulloa efectivamente y finalmente lo del acontecimiento. ¿Está? Extraordinario. Ya te abro entonces lo del conflicto. Está bien, eso sobre todo lo mandé para que ustedes tengan algo, para que los estudiantes tengan algún respaldo, digamos. Nosotros ¿no? después subimos la grabación de estas clases y también les adjuntamos ese PowerPoint para que ellos lo tengan como una ayuda para lo más significativo y centrarse en esos puntos. Ok, Pero, bueno. yo lo que les voy a pedir, que ustedes, si tienen preguntas, me pueden hacer las preguntas, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, las pueden hacer te las pueden hacer directamente, y si no, algunos que no les anda el micrófono las hacen por el chat y nosotros te las transmitimos. Ok, perfecto. Bueno, ha sido un año particularmente difícil, me imagino, para todos ustedes. Hemos tratado, estoy segura que mis colegas que efectivamente tienen muchísima experiencia y son muy buenos docentes, además de ser muy buenas trabajadoras y trabajadores sociales, los han acompañado lo mejor posible, pero bueno, ustedes saben que lo que nosotros pensamos, me imagino que a lo largo de esta cursada se habrán dado cuenta, de que en realidad para nosotros es muy importante lo presencial, ¿no? Es muy importante realmente ese intercambio, esa especie de construcción del conocimiento entre todos, ¿no? Que es necesario mucho para ustedes por una elaboración más bien horizontal en todo caso, y es muy enriquecedor para nosotros también, ¿no? Porque ustedes nos ayudan a pensar, a seguir pensando en muchas cosas, ¿no? Y nos traen, además de nuestras particulares, digamos, conexiones con el ámbito del trabajo social, que es de muchos años, de todas maneras ustedes también nos traen esas realidades de forma permanente, ¿no? Así que bueno, yo había pensado que estaría bueno que recordáramos cómo las bases teórico-epistemológicas en la que se ha... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Ahí estarías viendo el PowerPoint, supuestamente. Ah, bueno, se cortó todo. Bueno, como esas bases, digamos, que nosotros siempre intentamos, ponemos mucho el acento en que ustedes entiendan desde dónde hablamos, digamos, ¿no? Así que
quiero recordarles que lo nuestro, digamos, nuestro marco epistemológico es el de una epistemología de la complejidad, que seguramente ustedes han estado viendo, ¿no? Los principios de esa epistemología, que en realidad aparece como contraponiéndose a lo que ha sido la más clásica, ¿no? Que era esa epistemología de la simplicidad, como dicen algunos autores, ¿no? Donde lo que se buscaban eran causalidades más bien lineales, ¿no? Una epistemología positivista, hasta que surge este otro paradigma, donde entonces se habla de el empobrecimiento que significa, ¿no? Pensar solo en causas, en explicaciones más bien lineales, y se habla entonces, se contrapone a eso más bien la idea de que los hechos sociales son tan complejos que requieren además prácticas complejas, y que las explicaciones no son suficientes, que hace falta comprender los fenómenos, es decir, que es necesario interpretarlos, ¿no? En ese caso, entonces, hablamos de que lo necesario, ¿no? Es vencer con estas fracturas entre disciplinas, ¿no? Es decir, hacer que esas limitaciones, digamos, esas fronteras sean más bien permeables, ¿no? Y entonces, que es indispensable la cooperación de las ciencias humanas y sociales para comprender esos hechos tan complejos, ¿no? Yo creo que en el caso del trabajo social esto es muy relevante, porque efectivamente un trabajador social, una trabajadora social, se enfrenta a situaciones muy diversas, donde, ¿no? Los sujetos al mismo tiempo psíquicos y sociales, se encuentran en situaciones de mucha vulnerabilidad, donde los contextos son generalmente, ¿no? muy duros, y esto significa también para el profesional, ¿no? Desafíos enormes, digamos, y una carga psíquica enorme que es necesario no negar, digamos, ¿no? En la medida en que uno está bien, es que puede realmente ayudar a otros, ¿no? Cuando uno tiene la cabeza quemada, lo único que espera es que esto se termine en algún momento. Entonces empieza una especie de huida hacia adelante, digamos, que finaliza con una necesidad urgente, ¿no? de dejar las cosas, de escapar de esas situaciones que son agresivas en realidad para el profesional, ¿no? Son agresivas porque son dolorosas, ¿no? Entonces hay que poder tener los instrumentos necesarios, digamos, para realmente sentir que uno está colaborando con otros, que está acompañando situaciones, pero que no se está enfermando uno mismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta complejidad implica que, les decía yo, hay que vencer con esas rivalidades disciplinarias que son tan frecuentes. Se habla muchísimo de interdisciplina, pero resulta que cuando uno va al campo, yo trabajo hace 25 años con trabajadores sociales, muchas veces en espacios hospitalarios, por ejemplo, ¿no? Donde vemos continuamente rivalidades entre equipos que parecen imposibles de vencer, ¿no? Con lo cual cada uno se retrae en su propia disciplina, digamos, trata de hacer lo suyo lo mejor posible, pero esto empobrece esa meta que todos compartimos, digamos, desde
todas las profesiones que nos dedicamos a lo social, ¿no? En realidad compartimos metas, y esto debería ser el fin primero, digamos, ¿no? Eso significa que en algo uno tiene que renunciar al narcisismo de las pequeñas diferencias, como decía Freud, ¿no? Y realmente aceptar que los otros son necesarios, ¿no? Que los otros, desde otras perspectivas, pueden cooperar con lo que uno se propone, ¿no? Entonces, este paradigma, ¿no? Epistemología de la complejidad, lo que se plantea, como ustedes ya han visto, es una multirreferencialidad teórica. Es decir, vamos a, apoyándonos en ciertos principios básicos compartidos, como, ¿no? Nuestra concepción del ser humano, nuestra concepción de la sociedad, ¿no? Vamos a recurrir a conceptos que provienen de esas diferentes ciencias, digamos, no para pasar por alto sus lógicas internas, ¿no? Estas lógicas deben ser respetadas, digamos, pero para encontrar los puntos de unión, ¿no? Los puntos de coincidencia, y al mismo tiempo es indispensable que uno entonces pueda también diferenciar, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se da la cooperación y en dónde, en qué punto, digamos, tenemos diversas miradas del mismo objeto, ¿no? Esto significa que cada una de nuestras disciplinas tiene una cierta autonomía, pero que esa autonomía es relativa, ¿no? Esto es así, sintéticamente, de lo que hablamos cuando hablamos de la complejidad de los fenómenos sociales, ¿no? De los fenómenos sociales y, por lo tanto, de las prácticas sociales. Nosotros hemos escuchado muchas veces a trabajadores sociales que plantean que no tienen un marco teórico tan definido como otras ciencias, ¿no? Como la medicina, como la psicología, como la sociología, ¿no? Y justamente yo creo que es tan compleja la tarea que ustedes hacen que en realidad las distintas disciplinas confluyen inevitablemente, digamos, ¿no? Así que no se trata de que no exista una ciencia del trabajo social, sino que justamente está compuesta de conceptos que vienen de la sociología, de la psicología. Por eso nosotros hablamos de psicosociología, ¿no es cierto? Que podría ser psicosociología, antropología, en fin, ¿no? No es una mezcla ni una sumatoria de cosas, ¿no? Es una cooperación entre ciencias, que esto quede lo más claro posible. Hablamos de una psicosociología y al mismo tiempo de orientación clínica, ¿no? La clínica normalmente está muy vinculada a la medicina, al psicoanálisis, pero existe una clínica de lo social, ¿no? Una clínica de lo social hace mucho tiempo, digamos, y entonces hay en el mundo una sociología clínica, hay una antropología clínica, ¿no? El tema es qué es lo que define la clínica, y ustedes deben haber visto los elementos que la definen, que yo les voy a recordar someramente, ¿no? Esto de una atención a la singularidad de los casos. Nosotros no hablamos nunca en términos generales, sino que tomamos cada caso en su singularidad, en sus detalles más pequeños, digamos, aquellas cosas que parecen insignificantes, pero que cuando uno las analiza, ¿no? se vuelven como determinantes en muchas circunstancias, ¿no? Un analista
que se inscribe en esta línea clínica, entonces sabe que está interpretando todo el tiempo la realidad, ¿no? Hay como un nivel latente de los fenómenos que es necesario interpretar, por eso el recurso al psicoanálisis aplicado a lo social, por supuesto, y que nuestra función en todo caso no es la de alguien que dirige, ¿no? Sino el que pone, digamos, a disposición de la gente dispositivos, ¿no?, que les ayuden a reflexionar sobre esas problemáticas que nosotros no estamos decretando, sino que ellos mismos traen porque son causa de sufrimiento en el trabajo, de sufrimiento institucional. Por lo tanto, desde esta orientación uno se propone contribuir al cambio en este sentido, ¿no? Hacer de las organizaciones, de las instituciones, de los grupos, lugares más saludables, ¿no?, más estructurantes de la identidad de cada uno, ¿no? Esas interpretaciones que nosotros hacemos en el campo, las hacemos en base no solo a la teoría, ¿no?, que siempre hay teorías que nos ayudan a analizar los hechos, sino fundamentalmente referidas a las interpretaciones que los propios actores sociales nos traen en sus relatos, ¿no? Así que son interpretaciones de segundo o tercer grado, ¿no? En lo que se refiere al cambio, también todas las corrientes que ustedes han estado viendo en esta cursada tienen un empeño especial en defender el funcionamiento democrático de las organizaciones, ¿no? Esto significa participación, debate, ¿no? Relación entre sectores, ¿no?, comunicación, en fin. Todos estos elementos que forman parte de democracias auténticas, no los simulacros, ¿no?, de democracia. Así que bueno, este es el contexto general de la materia, creo yo, que conviene tener absolutamente en cuenta cada vez que uno analiza, como han hecho ustedes los estudiantes en esta cursada, analizan material recogido del campo, ¿no? Es decir, los relatos de las personas que se han prestado, ¿no?, generosamente a nuestra demanda de escuchar sus problemáticas, ¿no? Así que bueno, dicho esto, pasamos a las temáticas de hoy, que es el tema del conflicto, que a mí lo que me interesaba cuando escribí este artículo, que se tornó largo finalmente, espero que no se me haya aburrido mucho, es diferenciar conceptos que normalmente se confundan, ¿no? Se habla en términos generales de conflicto y de crisis como si fueran sinónimos, y no lo son, ¿no? Tienen una diferentes definiciones de lo que es un conflicto y lo que es una crisis, ¿no? Entonces, bueno, los conflictos son enfrentamientos, ¿no?, que se dan cuando no coinciden los intereses, los deseos, las necesidades, ¿no?, de distintos individuos o de distintos grupos, ¿no? Cuando no coinciden entre ellos o cuando esa falta de coincidencia se da entre lo que los sujetos adentro de una organización esperan de esa organización y lo que la organización les ofrece, ¿no? En este sentido, hay autores que desde la sociología, autores que están
como nuestro marco de referencia, desde la sociología o desde la psicología, ¿no? Han estudiado, digamos, cuestiones que tienen que ver con ese contrato que no siempre es consciente, ¿no? René Caes habla, inspirándose en otros autores, en Castoriadis, ¿no? En Piero Lanier, ¿no? Ellos hablan de un contrato narcisista, ¿no? Que es un contrato no escrito. Es decir, está el contrato habitual, digamos, el formal, el contrato formal, y un contrato no escrito, imaginario, si ustedes quieren, entre lo que la organización espera cuando entra un nuevo miembro, espera de él, y lo que esa persona espera de la organización a su vez, ¿no? Ese contrato que ellos más bien toman por el lado, por su aspecto psicológico, digamos, ¿no? Porque es un contrato de índole inconsciente, yo lo extendería a lo que es un contrato psicosocial, ¿no? Es decir, no solo es inconsciente, sino que está vinculado con temas más bien de la política interna de una organización, ¿no? De la legalidad que hace al funcionamiento institucional, ¿no? Así que bueno, conflicto es esto, ¿no? Este antagonismo que surge de repente, que cuando se funda una organización, todas esas diferencias han sido dejadas de lado, ¿no es cierto?, para que haya coincidencia en un proyecto institucional. Las diferencias son como dejadas de lado. Fernando Ulloa, que es el otro autor que ustedes tienen para hoy en otro, respecto al tema del síndrome de violentación institucional, Ulloa hablaba de núcleos preinstitucionales, ¿no? Es decir, de esas diferencias que quedan como allí guardadas, digamos, que son negadas en realidad para poder hacer el proyecto conjunto y que en algún momento emergen a la superficie y son fuentes de nuevos conflictos, ¿no? Es decir, ahí se produce entonces una ruptura en esa aparente armonía, ¿no? En esa aparente coincidencia, y eso es lo que es necesario transitar, ¿no? Y poder volver a encontrar, a descubrir un proyecto que satisfaga a la mayoría, ¿no? Entonces, el conflicto, decimos nosotros desde esta psicosociología clínica, el conflicto es inherente al ser humano, y de esto trata el psicoanálisis, digamos, cuando habla de conflictos entre sistemas consciente, inconsciente, preconsciente, ¿no? Es decir, cómo la conciencia no admite ciertas representaciones, ¿no? Que entonces no tienen enlace con la palabra, no pueden ser expresadas, ¿no? Y entonces van como acumulándose en ese sistema inconsciente, que pueden emerger nuevamente a la conciencia esas representaciones que están cargadas de mucha afectividad, ¿no? Pueden emerger a la conciencia o en un proceso, un tratamiento psicoterapéutico, o emergen disfrazadas, ¿no es cierto? Ustedes saben, hay formaciones de compromiso, como son los síntomas, los sueños, los actos fallidos, en fin, que son las formas en que se resuelve, digamos, este conflicto entre sistemas.
Después hay un conflicto entre instancias, ¿no? Como decía Freud en su segunda tópica, ¿no? Yo, super yo, ello. El ello, que es la parte más pulsional, digamos, ¿no? Que intenta todo el tiempo emerger, porque se guía por un principio de placer. Y el super yo, ¿no? Que representa a la cultura, si ustedes quieren, ¿no? El super yo de las figuras parentales, que entonces es la instancia censuradora, ¿no? Y su otra faceta, ¿no? Es el ideal del yo, ¿no? Lo que la cultura, a través también de las figuras identificatorias, le propone al sujeto como meta alcanzar, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto en el que el yo actúa todo el tiempo como mediador, ¿no? El yo está todo el tiempo tironeado entre estas instancias, ¿no? Y finalmente el conflicto del que habla Freud también es un conflicto entre pulsiones, ¿no? Pulsiones sexuales, pulsiones de autoconservación, que se guían por distintos principios, y finalmente Freud llega a conceptualizar el tema de las pulsiones de muerte, ¿no? Entonces, las pulsiones de muerte que tienden a llevar nuevamente, ¿no? a lo inorgánico, la vuelta al inorgánico, esas pulsiones de muerte que están siempre presentes se oponen a las pulsiones de vida que Freud unifica allí, las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales. Este juego entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte está continuamente presente en el ser humano, en el sujeto, pero también en las organizaciones, ¿no? Entonces, hay algunos autores, como Enríquez, que ustedes han visto en algún momento, ¿no? Que dicen, bueno, pretender eliminar el aspecto más tanático, digamos, adentro de las organizaciones es una tarea imposible, pero además no sería absolutamente beneficioso, porque la acción de la pulsión de muerte, que es la de romper, digamos, con lo establecido, es necesaria para que las organizaciones puedan evolucionar, digamos, ¿no? Entonces hay un aspecto más negativo, digamos, de esto, que es el aspecto más destructivo que tiene la pulsión de muerte, pero hay otra faceta, ¿no? Que propicia el cambio, que son siempre dolorosos esos cambios, pero que son absolutamente necesarios para que no se entre en una inercia institucional, digamos, que poco a poco va desgastando la vida de la institución hasta liquidarla, ¿no? Entonces, estamos hablando de los conflictos en lo que se refiere más a su aspecto, a los aspectos que trata el psicoanálisis, y después podemos también hablar de la conflictiva social, ¿no? Y los conflictos sociales son innumerables, los más violentos, digamos, tienen que ver con las contiendas bélicas, ¿no? Con las guerras, con los estallidos sociales, ¿no? Donde hay realmente una violencia desatada que solo produce destrucción, digamos. Esto se da también, entonces, no solo a nivel de los pueblos, ¿no? Sino que se da al interior de los grupos, ¿no? Muchas veces al interior de los grupos aparecen violentamente las diferencias, digamos, y hay enfrentamientos, ¿no? Que rompen con la cohesión de las organizaciones. Ricardo Malfé, ustedes han visto, habla de que
la grupalidad, digamos, es algo que se conquista difícilmente, pero que luego no permanece intacta a lo largo del tiempo, sino que pasa por diferentes fases, digamos, ¿no? Hay momentos de más cohesión libidinal, y otros momentos en que esa cohesión se rompe, ¿no? Aparecen las diferencias, esa cohesión libidinal se rompe, y es necesario que se vuelva entonces a recomponer en una reconversión libidinal, dice Malfay, ¿no? A partir de un cierto ideal común, un nuevo ideal común que une al grupo, hasta un nuevo momento, ¿no?, de ruptura. Cuando Freud habla de los conflictos sociales, lo hace en sus escritos, los llamados escritos sociales, como el malestar en la cultura, ¿no? Todos esos escritos, ¿no?, donde el tótem y tabú, por ejemplo, que es el primero, ¿no?, donde él habla de, basándose en investigaciones antropológicas, ¿no?, él habla de cómo fue el pasaje de la naturaleza a la cultura, ¿no?, cómo esas hordas primitivas de las que él habla, ¿no?, reunidas alrededor de un individuo poderoso, fuerte, arbitrario y muy violento, digamos, ¿no? Se rompe este tipo de formación a partir de que esos hijos, los hijos de la horda, se rebelan, asesinan al padre, digamos, ¿no? Sobreviene después de ese asesinato, porque por supuesto este padre era también amado, no solo odiado, sobreviene entonces un sentimiento de culpa y la necesidad de establecer cierta legalidad que impida, ¿no?, que sucedan nuevos parricidios, ¿no?, y entonces se establecen las bases de la cultura, ¿no? Se pasa de ese estado de naturaleza al estado de cultura, ¿no?, en función de leyes que son inviolables, ¿no?, como la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio. De todas maneras, a partir de ahí, el malestar en la cultura, otra de las obras de Freud, ¿no?, establece que esas restricciones que son inherentes a los hechos culturales producen en el ser humano malestar, porque implican una inhibición justamente de lo pulsional, ¿no?, de las pulsiones sexuales y de las pulsiones agresivas, ¿no? Así que el conflicto es inherente a la cultura y también a las culturas institucionales, ¿no?, a las culturas dentro de las organizaciones. De manera que frente a esa conflictividad, el ser humano, ¿no?, tiene que restringir, ¿no?, algo de sus intereses, de sus deseos, para poder vivir realmente juntos, ¿no? La vida en común implica esas restricciones, es decir, implica una legalidad que es estructurante para el psiquismo y estructurante para la vida social, ¿no? Hay autores que ustedes han visto en la cursada seguramente, que entonces hablan no solo del malestar, sino de sufrimiento institucional, de sufrimiento en el trabajo, ¿no? Y de cómo los individuos y los colectivos sociales, los colectivos de trabajo, instrumentan entonces defensas para soportar el sufrimiento que la cultura institucional y sobre todo las organizaciones del trabajo les crean, ¿no?
las organizaciones del trabajo, estos autores se refieren sobre todo a las organizaciones del trabajo tailorizadas, ¿no? Es decir, estas organizaciones que implican No, te saqué, María José, porque ahora en un minutito se va a cortar y reiniciamos con el mismo link, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces estas organizaciones muy tailorizadas lo que hacen es dividir los hombres, ¿no? Enajenarlos respecto de su producto final, en fin, una serie de fracturas, ¿no? Que son productoras de fuerte sufrimiento psíquico. ¿Seguimos o querés que volvamos a entrar así? Y ya cerremos y volvemos a entrar. Perfecto, ok. Listo.